Buenas noches, mi nombre es Camilo Andrés Preciado y junto a mi compañera Jimena García les explicaremos la línea del tiempo de la medición psicológica. Acá empezaremos con la línea del tiempo de lo internacional. Empezaremos hablando de algunos eventos históricos y también algunos autores que están presentes en este paso de la historia. Todo empieza en 1869 con Francis Galton, que fue el que inició el estudio científico de las diferencias individuales y aparte aportó con el uso de los procedimientos estadísticos para calcular algunas características humanas. Luego en 1890 llegó James McIntyre, que fue el que creó y aparte introdujo el término test mental. Aparte, estuvo en el desarrollo de algunas pruebas sobre tiempos de reacción, capacidades sensoriales y la memoria. Ya en 1905 llegaron dos autores, Alfred Binet y Theodore Simon, que fueron los que crearon la primera escala para evaluar las capacidades intelectuales en los niños y aportaron en los test de inteligencia modernos. En 1916 apareció Lewis Terman, que adaptó la escala Binet-Simon en Estados Unidos y creó la escala Stanford-Binet. Como aporte tuvo la expansión y estandarización de la evaluación intelectual. Ya pasamos entre 1904 y 1920, que fue cuando apareció Charles Spearman, que fue el que investigó la inteligencia y el análisis factorial. Como aporte, fue el que propuso el factor general y algunos factores específicos, aparte que fue la base de la teoría factorial. Bueno, en 1920 a 1930, en este periodo, pues se da un desarrollo importante de la estadística y del análisis factorial, pues esto permitió estudiar las relaciones entre diferentes variables psicológicas y fue una base importante para todo lo que fue el desarrollo de la psicometría. Luego encontramos a Louis Thurston, donde vemos que aportó al estudio de la inteligencia. Este autor pues planteó como tal diferentes habilidades mentales y también hizo aportes al análisis factorial. Ya en 1940-1950, en este periodo, pues las pruebas psicológicas se utilizaron durante las guerras mundiales para seleccionar y clasificar grandes grupos de personas, lo cual ayudó a ampliar el uso de las pruebas psicológicas. En 1950 a 1960 se consolida la teoría clásica de los test, donde toman importancia conceptos como la puntuación verdadera, el error de la medición y la confiabilidad. En 1960 a 1970, pues finalmente aparece con más fuerza la teoría de respuesta LITE, que permite analizar de manera más específica cada pregunta de una prueba y mejorar la precisión de la medición. Bueno, ahora pasamos al contexto nacional, en este caso Colombia, igual con algunos eventos históricos y autores. Todo empieza acá en Colombia en 1920 con Luis López de Mesa, que fue el que empezó con los estudios sobre características psicológicas y aparte que fue uno de los primeros antecedentes colombianos en medición psicológica. Como aporte fue el que dio el inicio a la evaluación científica de la mente en Colombia. Luego en 1935 apareció Vladimiro Boino, que fue el que fundó un gabinete de psicología en Barranquilla y trabajó en la adaptación y aplicación de algunas pruebas psicológicas. Como aporte, fue el que empezó con el uso de estas pruebas en contextos educativos y clínicos. Ya en 1939 apareció Mercedes Rodrigo, que fue la que creó la sección de psicotécnica en la Universidad Nacional acá de Colombia. Como aporte fue la formación de algunos psicólogos y desarrollo de la psicometría en el país. En 1947, de la mano de Mercedes Rodrigo, igual el Instituto de Psicología Aplicada de la Universidad Nacional. Se creó el Instituto de Psicología Aplicada en esta universidad y su aporte fue habilitar algunos espacios académicos para la investigación y la formación profesional de las personas. En 1950 apareció Ernesto Amador Barriga, que fue uno de los primeros en fundar laboratorios psicométricos en Bogotá, aparte que aplicó pruebas en la selección de personal y como aporte fue que el que desarrolló de la fue el desarrollo de la psicometría aplicada al ámbito laboral.
En 1960, en Colombia, pues durante estos años, la evaluación psicológica empezó a expandirse a diferentes áreas, principalmente como la organizacional, la educativa y el trabajo. Más adelante, en 1968, se creó el Servicio Nacional de Pruebas del ICFES que permitió fortalecer la evaluación educativa y realizar pruebas a grandes grupos de estudiantes. Entre 1970 y 1980, durante este periodo se fortaleció la adaptación y construcción de pruebas psicológicas, buscando que fueran más adecuadas para la población colombiana. A finales del siglo XX, en este periodo se destacaron investigadores como Rubén Ardila, cuyos trabajos pues ayudaron a desarrollar las investigaciones psicológicas y la evaluación en Colombia. Y ya en el siglo 2021, pues que es la actual psicometría en Colombia, aquí continuamos como tal avanzando con estudios sobre validez, confiabilidad y nuevas tecnologías. Bueno, ahora pasaremos a responder diferentes preguntas de la mano de las líneas del tiempo explicadas anteriormente. Empezamos con la primera que dice, ¿cuál es la relevancia de los desarrollos en la estadística como disciplina del conocimiento para el desarrollo de la psicometría? Pues en nuestra opinión, la estadística ha sido pues muy importante en toda la historia para el desarrollo de la psicometría, pues permitió que las características psicológicas dejaran de evaluarse solo de forma subjetiva y empezaran a medirse de manera más objetiva y organizada. Gracias a la estadística, pues fue posible analizar las diferencias entre las personas, encontrar las relaciones entre distintas variables y comprobar si pues una prueba es realmente confiable. Además que pues algunas herramientas como es la de la correlación y el análisis factorial hicieron posible estudiar aspectos complejos como la inteligencia, la personalidad y las actitudes. Estos avances fueron clave para el trabajo de investigadores como Charles Spearman y Louis Thurston. Por eso consideramos que la estadística es una de las bases más importantes de la psicometría. Incluso hoy en día sigue siendo fundamental, ya que los avances tecnológicos y en el análisis de grandes cantidades de datos permiten crear pruebas psicológicas que son cada vez más precisas y confiables. Bueno, el segundo punto nos pide explicar la importancia del trabajo de Charles Sperman y su impacto para el desarrollo de la teoría clásica de los test. Entonces, pues nosotros como tal consideramos que el aporte de Sperman pues, fue muy importante porque relacionó la estadística con el estudio de las capacidades psicológicas. Utilizó las correlaciones y el análisis factorial para estudiar la inteligencia y propuso el factor G relacionado con un factor general de inteligencia. Finalmente, pues su trabajo lo que hizo fue ayudar a demostrar que las características psicológicas podían estudiarse mediante métodos estadísticos y tuvo una gran influencia en el desarrollo posterior de la psicometría y de la teoría clásica de los test. Bueno, ahora por último haremos una reflexión propia acerca de la situación actual de la psicometría en la era de los grandes volúmenes de datos y el auge de la inteligencia artificial. Bueno, pues consideramos que la psicometría se encuentra actualmente frente a uno de los cambios más importantes pues de toda la historia. Durante mucho tiempo, la evaluación psicológica se realizó principalmente mediante pruebas diseñadas con procedimientos estadísticos pues, específicos y aplicadas bajo condiciones controladas, se podría decir así. Hoy en día existen grandes cantidades de datos provenientes de distintas fuentes, ya sea pues herramientas como la inteligencia artificial, que son capaces de procesar información en muy poco tiempo. Aparte, esto representa una oportunidad pues muy grande para la psicometría, pues permite desarrollar nuevas formas de analizar el comportamiento y encontrar patrones que podrían ser más difíciles de identificar mediante los métodos tradicionales que se realizan desde que inició ese tema. También se puede facilitar la construcción y adaptación de instrumentos, así como, como lo es el análisis de grandes poblaciones. Bueno, complementando un poco lo que dice mi compañero, consideramos que la inteligencia artificial y los grandes volúmenes de datos pues son una oportunidad para la psicometría porque pues permiten analizar mucha información y pues claramente encontrar nuevos patrones.
Sin embargo, debemos tener presente de que también surgen temas importantes como el manejo de la privacidad, el consentimiento, la transparencia y el uso responsable de la información. Por eso, finalmente, pues debemos enfocarnos a aprovechar estas tecnologías sin dejar de lado la validez, la confiabilidad, el error de la medición y la ética. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Como tal que consideramos que el reto aquí está en encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la responsabilidad de medir de manera válida, confiable y ética la información. Finalmente, encontramos la referencia bibliográfica que utilizamos para la elaboración de esta actividad y muchas gracias. Gracias.